Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Hermanos y hermanas, gracias a Dios, porque Dios nos ha concedido la oportunidad para estar sentados en la presencia del Señor Jesús, como aquellos siervos de Salomón que rodeaban al rey, escuchando la sabiduría de Salomón. Y cuando llegó aquella reina se admiró y ella dijo: bienaventurados estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y el Señor dijo: he aquí más que Salomón en este lugar. Porque cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la dicha, la bendición de llevar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y qué bueno es cuando el creyente toma su parte, toma su bendición y la guardamos en el corazón. Ella es la que nos conduce mientras caminamos sobre la paz de esta tierra. Estamos en estas reuniones especiales, hermano, como oíamos. El motivo de estas reuniones es en acción de gracias a Dios por bendiciones espirituales. Porque la familia, toda la familia de nuestros hermanos que llevan a efecto estas reuniones, Dios los ha alcanzado en su misericordia. Y yo me acuerdo la otra vez, un hermano le dio gracias a Dios porque se convirtió el último de la familia, dice. Se convirtió el último, mi último nieto, hermano, decía él, de 11 años de edad se convirtió. Yo me siento como un Noé en el arca, donde están mis hijos y toda mi familia. Y sé que cuando venga el juicio de Dios, todos estaremos en el arca, decía el hermano. Es una dicha, hermano, que toda la familia está en el Señor, convertidos y en comunión. Pero quisiera mostrarle esta parte que estamos leyendo en la palabra, donde la Sulamita dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, dice la Sulamita, alabando al esposo, al rey Salomón. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. En el sentido material, literal, la Sulamita habla al esposo, declara la importancia de su esposo, de su amado. Fíjese, hermano, el valor de su amado, ¿qué tanto vale su amado? La Sulamita lo declara, fíjese, oiga, hermana, hace que su amado sea superior a los demás, pero en el sentido espiritual, la Sulamita nos representa a la iglesia y el amado es el Señor Jesucristo. Pero la palabra que me interesa explicar es lo siguiente: bajo la sombra del deseado me senté. Oigan, la palabra dice: bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto, dice la Escritura, fue dulce a mi paladar. Una sombra, oiga, hermano y hermana, sirve cuando hay, por ejemplo, cuando hay un fuerte calor, cuando el candente sol, fíjese, hermano, está sobre la faz de la tierra y comienza a afectar la vida de la gente. Oiga, hermano, cualquiera busca una sombra es agradable, una sombra, oiga, hermana, es muy agradable. Cualquiera busca una sombra porque en la sombra, fíjese, se halla refrescura, se halla un refugio, fíjese, hermano, se halla una cobertura para soportar, fíjese, hermano, el calor que azota la faz de la tierra. Por ejemplo, el profeta Isaías habló del Señor y él dijo, fíjese, hermano y hermana, será aquel varón, dice la palabra, como escondedero contra el gorrión.
sombra de gran peñasco en tierra calurosa. El creyente, hermano, va peregrinando sobre la faz de la tierra, y nuestra peregrinación sobre la faz de la tierra está catalogada como un desierto, oigan. En un desierto, oiga, está el calor que agota, fíjese, hermano, que aflige al caminante, oiga, al peregrino, que hace desfallecer la vida del cristiano. Pero gracias a Dios, porque tenemos a Cristo, hermano, y vamos a ver a Cristo como una sombra maravillosa, como una sombra gloriosa, donde el creyente haya refrescura, haya descanso, haya paz. Y la Sulamita dice: bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Hay creyentes, hermanos, que están pasando situaciones difíciles. Me acuerdo de Job, hermano. La Biblia dice en Job capítulo 7, versículo 1, léalo, oiga. Dice que Job, hermano, estaba en plena aflicción. El hombre decía como el jornalero que busca la sombra, como aquel trabajador, dijo él, que busca un reposo, un descanso bajo una sombra. Así es el hombre que está afligido. Así es el creyente que ha padecido tal vez meses o años de calamidad, fíjese. Cuando el creyente está afligido, suspira por una sombra, suspira por un descanso. Oiga, hermano y hermana, suspira por un descanso. Quisiera el creyente un descanso, pero tenemos una sombra, y la palabra dice: bajo la sombra del deseado me senté, y allí recibí una bendición, dijo la Sulamita, porque su fruto, su bendición, fue una dulzura para mí, fue un descanso, fue una quietud, es un reposo para mí. La bendición del Señor cuando me hallo bajo la sombra del deseado. Pero quisiera mostrarle este mensaje primero. ¿Cómo son los creyentes, hermano, que están bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cómo se caracteriza la vida de un creyente que está bajo la sombra del Omnipotente? ¿Qué se halla bajo la sombra del Omnipotente? ¿Qué bendiciones hay bajo la sombra del Omnipotente? Oiga, hermano y hermana, veremos lo que dice la Escritura. El Salmo número 91. Oiga lo que dice la Escritura. Porque hay quienes, hermano, que sentimos el calor del día, sentimos, oiga, el candente sol. Vienen las aflicciones en la vida, hermano. Estamos en una tierra calurosa, pero hay quienes, hermano, que no buscan la sombra, oiga. No buscan la sombra, el creyente se turba. El creyente, oiga, hermana, la cristiana se turba, pero es porque el creyente no busca la sombra. Es que la palabra dice: bajo la sombra del deseado me senté, y ahí hay quietud, ahí hay bendición, dice la palabra, porque su fruto fue dulce a mi paladar. El Salmo número 91. Oiga lo que dice la palabra. En el versículo 1 en adelante dice la Escritura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Oiga cómo es el creyente que está sentado bajo la sombra del deseado. Es un creyente, hermano, que tiene confianza, que tiene seguridad en su Señor. Oiga, hermano, es el creyente que tiene fundamentado su confianza en el Todopoderoso. Oiga, hermano, aquí el salmista lo llama la sombra del Omnipotente. Oiga, hermano, la sombra de aquel que todo lo puede. Es la protección divina de Dios, hermano, el refugio de Dios, donde el creyente puede acogerse, donde el creyente puede
refugiarse, donde el creyente pueda ampararse. A mí me llama la atención ver a Israel, cuando Israel peregrinó en el desierto 40 años, dice la palabra, oiga, pero Israel no padeció el calor del desierto, porque la Biblia dice que de día, oiga, dice que de día le seguía una columna de nube, oiga hermano, era la sombra del Omnipotente. Israel iba caminando en el desierto con paz, con tranquilidad, oiga, no se afligía Israel en el desierto en cuanto al calor, porque estaba bajo la sombra del Omnipotente, fíjate. Pero la palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ese creyente dice a su Señor, esperanza mía, castigo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Oye, ¿confía en Dios usted, hermano, o no confía en el Señor? Hermano, ¿confía en el Señor o no confía en el Señor? La palabra dice, hermano, hay quienes que confían en sus bienes, ¿sí? Se viera un creyente, hermano, que confía en sus bienes. La otra vez contaba de una hermana. Tenía dinero en el principio, pero llegaron un tiempo de fracaso, fíjense, en el negocio. El negocio fracasó, el capital se vino para abajo. Oiga, hermano, tuvieron como unos 3 años luchando, y luego comenzaron otra vez a prosperar en el negocio, y el negocio creció, y ya comenzaron a tener el dinero ya libre. Decía el hermano a su esposa, hijita, en tal lado ya tenemos 200,000 quetzales ya libres, aparte de las inversiones que hemos hecho, ya hay 200,000 quetzales libres. Decía el hermano a su esposa, que bueno, dijo él, pero si es vida, decía, ¿verdad? Pero si es vida, decía el hermano. Ya cuando yo que ya hay 200,000 libres en el banco, ya eso es vida, con 200,000 es vida, decía, ¿verdad? Si se mira un creyente, hermano, que cuando confía en el dinero, canta el hermano cuando hay, espero que me hace cantar, pero sea así, hermano, espero que me hace cantar, pero cuando solo hay unos 10 quetzales, 5 quetzales en la bolsa, usted canta, pero canta el himno que dice, en mis angustias me ayuda Jesús. Así dice, ¿verdad? ¿Sí? Confía en el dinero, confía en sus bienes. Oiga, la palabra dice otros que confían en sí mismos. Oiga, ¿no? Es que el Salmo 49 dice que hay quienes que confían en sus bienes. Lucas capítulo 18 dice, hay quienes que confían en sí mismos. ¿Sí, verdad? El hombre confía en lo que sabe, el hombre confía en lo que tiene. Fíjese, hermano, confía en su sabiduría, confía en su capacidad. La Biblia dice que hay quienes que confían en sí mismos. Ese creyente no está bajo la sombra del Omnipotente, porque su confianza está en sí mismo, o su confianza está en el hombre. Así dice en el Salmo 118, hermano, es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Es mejor confiar en Jehová que confiar en príncipes. Fíjese, hermano, oiga, porque hay quienes que confían en hombres. Oiga, estamos arreglando algunos asuntos, fíjese, hermano, con unos hermanos allá en San Lucas, y apareció el hermano y dijo, hermano, yo necesito oración. Dijo el hermano, me acaban de despedir de mi trabajo, dijo él. ¿Y qué pasó? Trabajaba con un hombre que tenía dinero, ya no le importaba nada, hermano, ya ni siquiera le oraba al Señor, decía él, ya ni siquiera le oraba al Señor, porque dijo el fin de semana, mi cheque de 10,000 quetzales, mi cheque de 10,000 quetzales. No había problema porque tenía un gran proveedor, decía él. Hoy tenía un gran proveedor. Ya ni oraba, cheque de 10,000 cada sábado, cada sábado, cada sábado, cada sábado. Vinieron por mi patrón y se me llevaron a su país y me quedé sin trabajo.
se fue mi proveedor, ¿sí? Hay un texto que dice en Isaías 33, caerá el ayuntador y caerá el delegado, y modo de hermano, y los dos serán avergonzados, porque no miraron al Santo de Israel. Porque no confiaron en el Señor, el creyente queda avergonzado, fíjate. Pero qué bueno es cuando el creyente tiene fundamentada su confianza en el Señor. Oiga, hermano y hermana, es cierto, el dinero sirve para todo, oiga, la sabiduría del hombre, la capacidad del hombre sirve, pero que nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Fíjese, hermano y hermana, la palabra dice, oiga, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese creyente que está bajo la sombra del Omnipotente, ese creyente está confiado en su Señor, fíjate, está confiado en su Señor, cree en su Señor, su seguridad está en el Señor, ahí está la certeza, oiga. Hay creyentes, hermano, que tienen una gran confianza, hermano, oiga, hermana, tienen una gran confianza en el Señor y uno se queda maravillado los resultados de la confianza, como dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 36, no perdáis vuestra confianza, porque la confianza en el Señor tiene galardón, tiene bendición, tiene recompensa cuando el creyente tiene colocada su confianza en Dios. Oiga, veremos las bendiciones, oiga lo que dice la Escritura. Ahora les contábamos, hermanos, un siervo viajó a México con un evangelista, ¿sí? Dice que ahí estaban los hermanos, se quedaron sin dinero y faltaba que llegar a la conferencia, se quedaron sin el cielo del Señor, ya no tenía. El evangelista también ya no tenía, oiga, ¿Dónde vamos a refugiarnos, oiga, hermano y hermana? ¿Dónde vamos a refugiarnos? Fíjese, la palabra dice, bajo la sombra del deseado me senté. Y ahí tengo mi bendición. Así dijo la Sulamita, ahí tengo mi bendición. Ahí Dios me va a bendecir, porque su fruto fue una dulzura, fue un descanso para mí, dijo la Sulamita. Dice que ahí estaban los hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a caminar, pero son como 3 horas y media a pie, 4 horas. No, dijo el hermano, aquí vamos a estar. Dios se va a proveer, dijo el hermano. Dice que le dio un carro, dice el hermano. El evangelista dijo, si Dios está con nosotros y confiamos en Él, ese carro va a parar y nos va a llevar a la conferencia. ¿Verdad? Y el carro, hermano, pero imagínense si no iba a parar el carro, ¿qué iba a suceder ahí? Oiga, dice que el carro se estacionó, paró y el piloto dijo, ¿dónde va? Vamos a dar unas conferencias. Yo no voy para allá, señores, dijo el piloto, pero lo quiero volver a dejar a la conferencia. ¿Verdad? Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Pero es aquel que confía en el Señor, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo le diré al Señor, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él es mi amparo, Él es mi socorro, Él es mi proveedor. Así dijo el salmista, porque estoy bajo la sombra del deseado. Veremos la palabra, el Salmo 36. Oiga lo que dice la Escritura. El Salmo 36, oiga lo que dice la palabra. Miremos cómo dice la Escritura. El Salmo número 36, versículos 7 y 8 dice la Escritura. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Oiga, hermano, y bajo la sombra de las alas del Señor, oiga la bendición. Serán completamente saciados de la grosura, de lo mejor, del bien de tu casa.
y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Oiga la bendición, hermano. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. La misericordia de Dios, hermano, es grande. Oiga, hermana, es grande, es maravillosa, fíjese, es preciosa, es de alto valor, es de gran estima la misericordia del Señor, fíjese. Y la palabra dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Acuden, oiga, hermano, bajo la sombra de tus alas, porque la palabra dice, porque ahí serán completamente saciados del bien de la casa de Dios. Oiga, yo estaba viendo, hermano, el ejemplo de Ruth la moabita, ¿sí? Ruth se quedó viuda, ¿verdad? Con su cuñada y su suegra, 3 mujeres viudas. Y comenzaron dice que Ruth fue a los campos de Moab, hermano, a espigar, dice la palabra, a recoger el resto de la cosecha que dejaban las criadas de Boaz. Pero dice que se le dijo a Ruth, bendita eres tú, Ruth. Boaz dijo, yo sé todo lo que has hecho por tu suegra. Sí. Ha dejado a tus padres, ha dejado a tus padres, ha dejado a tu familia, ha dejado a tu tierra para venir a recoger algún fruto en esta tierra. Jehová te va a recompensar ese sacrificio, porque tú has venido bajo la sombra de las alas del Omnipotente, y por cuanto has venido bajo la sombra de las alas del Omnipotente, yo te daré lo mejor aquí de esta tierra. Anda, ve a los campos a espigar, y yo ya he dado orden que te den lo mejor a ti. Oye, hermano, la palabra dice que Ruth, cuando regresaba a la casa de su suegra, iba con las mejores bendiciones. Oye, hermano, porque la mujer iba bajo la sombra del deseado. Oiga, la palabra dice, serán completamente saciados del bien de tu casa, dice la Escritura, hermano. El creyente, hermano, recibe las mejores bendiciones en la vida. Oye, hermano, ¿y cuáles son las mejores bendiciones? Uno se goza, hermano, y llora cuando se convierte un hijo en la casa, ¿no? ¿Cómo se alegra usted? ¿Sí? Hermano, cuando se convierte en una familia, ¿sí? La otra vez un hermano lloraba, y el hermano decía, hermano, yo estoy llorando, pero de alegría, decía él. Yo oré 12 años por mi hijo, ese muchacho que se convirtió hoy. 12 años oré por él, dijo el hermano. Y Dios contestó mi oración, hermano, no dejé la oración, oré por mi muchacho, y Dios tocó su corazón. Hoy se convirtió. Otra hermana que oraba en la cocina y decía, la hermana, bendito sea el Señor, dijo la hermana, 24 años oré por mi esposo. Y Dios me contestó, se convirtió mi esposo, ahora estoy tranquila, decía ella, porque juntos vamos a viajar al cielo, decía ella. Oye, hermano, qué bendición, qué alegría. Son creyentes que estuvieron bajo la sombra de las alas del Omnipotente. La palabra dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, porque ahí, dice la Escritura, serán saciados del bien de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Oye, hermano, esa familia, hermano, yo no sé de cuántos en realidad se compone esa familia que lleva a efecto esas reuniones. Fíjense, hermano, hay alegría, hay gozo en el corazón de ellos. Han experimentado cómo es estar bajo la sombra del Omnipotente. Han sido saciados del bien de la casa del Señor. Oiga, hermano, han sido abrevados del torrente de las delicias. Tienen bendiciones espirituales y bendiciones materiales sin duda. Oiga, hermano, y este día le dan gracias a Dios, honran a Dios. Oiga, edifican un altar y presentan un sacrificio agradable al Señor, agradeciéndole al Señor por las bendiciones
bendiciones que se han obtenido bajo la sombra del Omnipotente. Terminemos, oigamos lo que dice la Escritura, oigamos lo que dice la palabra. Gracias a Dios, hermano y hermana, por las palabras que han quedado escritas en este santo libro. Oigamos lo que dice la Escritura. Miremos lo que dice el Evangelio según Lucas, capítulo 1. Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo 35, dice la Escritura. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parentela Elizabeth, también ella ha concebido en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Oigan, la noticia del ángel para María, cómo iba a ser el nacimiento del Hijo de Dios, porque María estaba bajo la sombra del deseado, bajo la sombra del Omnipotente. María tenía una pregunta, pero ¿cómo será eso, verdad? ¿Cómo será eso? Fíjate, hermano, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y Él va a engendrar ese Hijo maravilloso, ese Hijo divino, el Hijo de Dios, porque has estado bajo las alas del Omnipotente. Y no solamente tú, también Elizabeth, dice la palabra, también ella ha concebido, ha dado a luz un hijo en su vejez, porque el que está bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra, oiga, hermano y hermana, lo imposible, lo difícil, se hace una realidad en la vida. Oiga, hay cosas, hermanos, que son difíciles para nosotros, que son imposibles. Muchas veces, hermanos, miramos, tal vez anhelamos algo en la vida, pero cuando pensamos en aquello que anhelamos en la vida, el creyente dice que es difícil, el creyente dice que es imposible. ¿Cuándo voy alcanzando tal bendición? ¿Cuándo voy obteniendo tal bendición? No lo puedo, dice el creyente, aunque luche, aunque me sacrifique. Muchas veces miramos que tal cosa es difícil, es imposible a la vida, hermano, pero el que está bajo la sombra del deseado, hermano, oiga, cree, confía en su Señor, que para Dios, hermano, no hay nada imposible. ¿Oye? Para Dios no hay nada difícil, hermano. ¿Sí? Por ejemplo, Elizabeth era una mujer estéril y una mujer vieja de avanzada edad. Es difícil que iba a tener un hijo, pero como estaba bajo la sombra del deseado, como María, así dice la Escritura, lo imposible, lo difícil, se hizo una realidad en la vida. ¿Oigan? Pero la palabra dice, hay que confiar en ese Dios omnipotente. Ese Dios que todo lo puede, ese Dios que para Él no hay cosa difícil, que para Él no hay nada imposible, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y ese creyente, esa cristiana, será saciada de la dulzura, de las mejores bendiciones de la casa de Dios, hermano. En este mensaje vimos, bajo la sombra del deseado me senté, en su fruto dice la palabra, fue dulce a mi paladar, y que Él bendiga estas palabras en nuestros corazones.